¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en este día lunes. Gracias a Dios es lunes. Les saludamos su amigo y servidor Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. En este día dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos permite compartir y aprender juntos el amor de Dios. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de compartir y de ver todo lo que el Señor nos pide, nos guía para este momento tan trascendente que es pues el dar respuesta al amor de Dios, a lo que el Señor nos pide y nos quiere llevar a ser instrumentos de su amor. Yo soy el Padre Jorge y pueden comunicarse, estar en contacto con nosotros 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. En el área de Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Y Denver, área 720-229-5642. También tenemos la página de internet montemaria.org/amor. Nos pueden seguir también en el canal 50.4 aquí en San Diego y Tijuana, y también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Jorge Zárraga, sacerdote, Madre Blanquita MJM o Misterio de Fe. También Montemaria Radio y Televisión, y por Twitter es @PJ Ahí estamos para compartir con todos ustedes. Y bueno, pues saludo a Madre Blanca Margarita. Madre Blanquita, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Hoy inicio de semana, 20 de julio. También felicitando a Diana Solano, a Yolanda Reyes, a Chelsea, hija de Cindy en Idaho, y también el aniversario de Don Chava y Doña Araceli. Muchas felicidades, hoy 20 de julio, donde estamos iniciando semana. Pues gracias por acompañarnos. Así es. Y bueno, pues todos aquellos que nos han seguido y que hemos aprendido juntos, estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo cada número del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en este número 7, nos habíamos quedado en el número 7 del Catecismo. Estábamos viendo el prólogo, la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Y es en este elemento que va a ser muy interesante sobre el transmitir la fe en la catequesis, el número 2 romano. El número 7 es el que nos habíamos quedado, nada más si lo quiere leer, Madre, para se está reseteando. Bueno, decía así, la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, o sea, forma parte fundamental de la vida de la Iglesia. Y bueno, pues en este elemento que tenemos, decía, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, ¿sí? Su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella, o sea, de la catequesis. Y hablábamos que, pues, aunque pues es importante el crecimiento en número, el crecimiento en extensión, lo más importante es el crecimiento interior, y meditábamos cómo a veces podemos caer en una pasividad, en una marasmo, así, no quererse mover, no quererse nada, porque pues ya cumplí yo con la catequesis de niño, ya fui al catecismo cuando era niño, ya tengo los sacramentos y bueno, pues ya no tengo que esforzarme. No, tiene que haber un crecimiento, sí, tiene que ver con la maduración. Y yo les decía en el programa anterior, que si un hombre, una persona, después de ir a misa y escuchar la palabra de Dios, no sale cuestionado, probablemente es que no escuchó realmente, nada más hizo presencia física, pero no estaba abierto a escuchar de esta misericordia, de este amor, pero sobre todo de este aspecto básico que es la
maduración en la fe. Y no se puede dar sin la catequesis. Bueno, nos hemos quedado en el número 7. Vamos ahora al número 8, que ya es un poquito más, si se dan cuenta, están con letras un poquito más pequeñas, pero vamos a ver de qué se trata. Nos dice: los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelo. Muy bien, vamos a ver. Dice, los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de catequesis. ¿Qué quiere decir? La Iglesia no puede estar estática, la Iglesia no puede quedarse en un estatus de ya no me necesito esforzar, que se ha caído muchas veces en la historia de la Iglesia en una pasividad, y es cuando tiene que despertar y retomar, y algo que ayuda mucho es la catequesis, que es uno de los elementos más importantes que tiene para esta renovación. Sí, dice, los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis, o sea, retomar la educación en la fe, recuerden, educación en la fe. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, estamos hablando de aquellos hombres que van a venir después de los obispos, de los apóstoles, los primeros que van a estar, y van a estar por muchos años, por muchos siglos. Se hablar de estos hombres, los padres de la Iglesia, la patrística, ¿sí?, que se menciona en la formación de la teología. Y dice, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. O sea, los obispos, y lo vemos nosotros en los escritos que tenemos a la hora, por ejemplo, de la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, la primera lectura, la segunda lectura muchas veces es de estos padres, de estos hombres y mujeres que van a hacer algo trascendente en la vida de la Iglesia, con esta formación, esta enseñanza tan hermosa que pues va a marcar mucho a la Iglesia en esos momentos. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Agustín, ¿sí?, cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Y pueden ustedes meterse al internet, bendito internet, y ver todas las prédicas, los sermones de estos santos varones y de muchos de los padres de la Iglesia, y se fundamentan en una enseñanza de la fe, en una profundidad, en una profundización de los misterios de la fe. Esto es entonces uno de los aspectos que va a ayudar a la Iglesia a renovarse, a renovarse, a renovarse. Y no es porque se inventen catequesis, o porque se inventen conceptos nuevos, o porque se haya nuevos descubrimientos para salvarse, o porque ya lo que Jesucristo haya hecho está fuera de moda. No, no es en ese ámbito, sino en el ámbito de renovarse en las raíces, volver a las fuentes. Porque desgraciadamente el hombre, con el trajín de su vida, constantemente se va alejando porque se preocupa más por lo temporal, por lo material, ¿sí?, por la seguridad material, económica y a veces sentimental. Se va alejando de su fe. Por eso les decía yo la importancia del domingo, para no alejarnos. Domingo es el recordatorio que todo está centrado en Dios, por Dios y para Dios. Pero muchas veces, cuando se hay este alejamiento, los padres de la Iglesia, los grandes hombres de Iglesia, que dieron esta catequesis para que no se perdieran la Iglesia, para que retomaran las fuentes, los principios que se fueron dando, se fueron revelando en la historia de la salvación. Muy bien, estos son algunos de estos padres que estamos descubriendo qué importante es la catequesis, qué importante es, y hablábamos precisamente del catecismo de la Iglesia Católica. Número 9. 9.
El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio, Demo Grovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Y pues vamos a encontrar muchos catecismos a lo largo de la historia. Dice, el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. Cada vez que había un concilio, o sea, la enseñanza de los concilios era para defender la fe. A veces había pronunciamientos de lo que, ¿cómo se llama? De lo que se hablaba en el concilio. ¿Por qué? Porque había dudas o había ataques, herejías. Al principio no eran como tales a la idea, había una reflexión de algún teólogo y decía, bueno, es que, y entonces se analiza y dice, no, sabes que esto está mal. Y hubo muchos teólogos que decían, ok, pues está bien, me retracto, o no es por ahí. Otros que no, que se pusieron en una postura, no, yo estoy bien, ustedes están mal. Entonces, había posturas que tenían que ser pues fuertemente corregidas, y a veces estas posturas teológicas, estas ideas teológicas cobraban fuerza dentro de la Iglesia y eran contrarias a la fe. Por ejemplo, una de ellas, decir que Jesucristo no era verdaderamente Dios, o no era verdaderamente hombre, o que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó solamente en Jesús, la persona, en el momento de su bautismo, y antes de morirse, el Hijo de Dios dejó el cuerpo y el que murió fue el hombre, no Dios. Entonces, todas estas reflexiones teológicas a lo largo de la historia y muchas otras más se fueron dando. Y a veces algunas simplemente pues, no pasaban y no ejercían ninguna influencia en el pueblo o en los pensadores, en otros teólogos. Otras sí, y entonces se reunían, y después de tratar de hacer ver que estaban mal, se reunía, había un concilio para poder defender, y decían, esto y esto y esto que está diciendo, sea anatema, o sea, no forma parte. Anatema quiere decir sea destruido, sea rechazado, anatemizado. Obviamente era una expresión muy fuerte, y es muy importante poderlo comprender, porque cuando la Iglesia trataba de pues dar esta catequesis, que era muy importante, pues hubo gente que no se ponía de acuerdo y se separaba. Entonces, la anatema sería como ahora la excomunión, o sea, se saca de la comunión de la Iglesia, porque no comulgas o no crees en lo mismo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, el anatemizado es el maldito, es el apartado, ¿sí? Significa, etimológicamente tiene que ver con la ofrenda, en donde toda la ofrenda se daba a Dios, ¿sí? Pero de alguna manera no va a ser muy importante cuando el pueblo va a descubrir pues que esto no forma parte de la Iglesia, aunque hubo pensadores, que van a seguir algunas corrientes, pues venía la catequesis. No, esto es lo que la Iglesia cree y proclama como revelado, los dogmas que vamos nosotros a ir descubriendo. Muy bien, entonces esta palabra viene de los objetos que eran consagrados a los dioses, ¿sí? Primitivamente, las ofrendas, pero en el cristianismo pasó a ser algo así como maldito, anatemizado, o sea, es maldito, separado, o sea, fuera de la Iglesia, ¿sí? Es una máxima de sanción que se daba en los pecadores, y obviamente en el Antiguo Testamento eran más
más fuerte, porque era la exterminio de la persona o de las cosas afectadas. Hay un pasaje muy interesante, madre, de Saúl, cuando Dios le pide que anatemice al rey y todo, o sea, destruya al rey, al pueblo y todo lo material. Y Saúl se le hace fácil, no, pues guardé al rey y las cosas buenas nos las quedamos para ofrecérselas a Dios, cuando Dios le había mandado la orden de anatemizar todo. Sí, obviamente. Y ustedes, si oyen los concilios, esto estoy hablando ya después de Cristo, cuando hacían sus declaraciones es, y el que no sea anatema sea, maldito sea maldito, no quiere decir que lo iban a matar, pero sí quería decir que estaba excluido. Entonces, dice, el ministerio de la catequesis saca energía siempre de nuevas de los concilios. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando, o estamos meditando, estamos aprendiendo a leerlo, viene del Concilio Vaticano II, pero de toda la historia de la Iglesia. No crean que del Concilio Vaticano II salió todo, no, ya teníamos catecismos por muchos años y junto con lo del concilio se va a estructurar lo que ahora conocemos como el catecismo de la Iglesia Católica. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. O sea, hasta el Concilio de Trento es cuando se va a dar que la catequesis va a ser uno de los elementos más importantes dentro de la Iglesia, dentro también incluso de la formación, porque este concilio va a ser uno de los concilios que va a marcar mucho la historia de la Iglesia. Es un concilio que se llama ecuménico y más o menos se va a desarrollar allá por el siglo siglo XV, allá por los años 1450 y tantos, 60 y tantos, van a ser 3 sesiones las que se van a dar y se le da normalmente el nombre del lugar donde se realiza el concilio, por eso Concilio de Trento, que es una ciudad que está en Italia, al norte de Italia, y que era una ciudad imperial, libre, no tenía este problema, pues era regida por un príncipe obispo. Era interesante ver estos elementos, pero bueno, el Concilio de Trento va a ser muy importante, por eso dice que va a utilizar la catequesis, se le va a dar una prioridad en sus constituciones y en sus decretos. De él nació el catecismo romano, que lleva también su nombre, Catecismo de Trento, en sus constituciones, que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, que es uno de los principales dentro del concilio, que incluso de ahí vienen los seminarios, porque antes, pues sí, se escogían a los padrecitos y no había necesidad de estar preparados o de muchas otras cosas. Y gracias a Carlos Borromeo, entre otros, se va a empezar con los seminarios, o sea, lugares donde se van a formar los sacerdotes. Y de ahí los seminarios se le llaman conciliares. Tenemos un seminario conciliar, así se le llama, el Seminario Conciliar de México, que está ahí en Tlalpan, ¿sí? Porque tridentino o Trento, de ahí también, por ejemplo, la misa tridentina, viene de Trento, el Concilio de Trento, va a ser muy importante. Ok, vamos a ver si encontramos en la red, yo lo tenía pero no lo encontré, catecismo romano, nada más para ver algunos elementos, o tridentino también, catecismo romano de Trento, ¿sí? Que es muy interesante. Esto va pues habla de la capacidad y límites de la inteligencia humana frente a las verdades religiosas, necesidad de la revelación, el magisterio eclesiástico, la definición de la fe, el símbolo de los apóstoles, y viene el análisis del credo, ¿no? De los artículos del credo.
luego bueno, va a ser todo el análisis. Después viene la segunda parte, los sacramentos, y va analizando cada uno de los sacramentos. Y después tenemos los mandamientos, o sea, los 10 mandamientos y su análisis que se va a dar de cada uno de ellos. Para terminar también con la oración, ¿sí?, del Padre Nuestro, ¿sí?, que es la oración. Entonces, si se dan cuenta, desde Trento ya tiene una estructura más o menos parecida. Primera parte, la profesión de fe; segunda parte, la vida sacramental; tercera parte, la vida moral, los mandamientos; y cuarta parte, la oración. Entonces, no es algo, esta estructura, novedosa para nosotros en cuanto a que sea algo que el Concilio Vaticano II haya iniciado, ¿no? Ya desde el Catecismo de Trento, Catecismo Romano, tenemos esta estructura. Obviamente se ha desarrollado más gracias a la revelación, gracias al Espíritu Santo, que sigue actuando en la Iglesia. Dice, bueno, esto es el número 9, el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. Ya entendimos que es un concilio, es una reunión de los obispos, algunos teólogos, para definir cuestiones de fe, y que va a, pues, tratar de definir y de defender aspectos de la fe, ¿sí? Para decidir, se definiría como reunión de obispos y teólogos y otras autoridades de la Iglesia para, junto con el Papa, obviamente Iglesia Católica, para decidir sobre algún asunto de dogma y también de disciplina, ¿sí? Y es muy importante pues esta reunión. El primer concilio que se conoce como tal es cuando Pablo se va a reunir con los apóstoles sobre una cuestión de tipo práctico: ¿se debe circuncidar o no a los paganos convertidos al cristianismo? Y si deben de abstenerse de comer lo que los mismos judíos se abstenían de hacer. Y Pablo dice, no, no hay necesidad. Muy bien. Número 10, Madre Blanquita. Nos dice así: no es extraño, por ello, que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia, haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la Evangelización 1974 y la Catequesis 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelii Nuntiandi 1975 y Catequesis, dice Catequesis el Catecismo Tridentino. Ajá, de 1979, dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Redacción final, segunda parte. El Santo Padre, Juan Pablo II, hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. Discurso de clausura del Sínodo, Asamblea Extraordinaria, 7 de diciembre de 1985. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Muy bien, ¿qué es lo que nos plantea aquí? Dice, no es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, el que se tuvo allá en la segunda mitad del siglo XX, en 1959 al 62, si mal no recuerdo, dice que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. O sea, decíamos que la fuente de las reflexiones en el catecismo vienen normalmente de los concilios. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones de los sínodos de los obispos consagrados a la evangelización y la catequesis, las exhortaciones apostólicas correspondientes como la Evangelii Nuntiandi del Papa
Juan Pablo II, y catequesis tradende también del Papa dan testimonio de ello. ¿Ok? De este Concilio Vaticano II, vemos cómo se da este énfasis a la catequesis. La sesión extraordinaria de Sínodos de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Entonces viene el concilio, pasan, ¿qué será? Más de 20 años, se hace el sínodo de los, se hace la sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos y se pide que del catecismo, de lo que se meditó en el concilio, se forme un catecismo. Obviamente no es, repito, tirar todo lo anterior y hacer uno nuevo, sino es retomar todas las enseñanzas a lo largo de la historia de la Iglesia, los dogmas, los principios, para después, y con las reflexiones teológicas nuevas en cuanto al Concilio Vaticano II, se desarrolle todo este nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. ¿Qué es? El Papa, incluso el Papa estableció algo hermosísimo que ahora sus sucesores han tenido. Los miércoles son miércoles de catequesis. Si ustedes quieren aprender, pueden meterse a las enseñanzas del Papa Juan Pablo II en el internet, las pueden buscar en vatican.va en español, las catequesis, o búsquenlo, pónganlo así en el internet, catequesis del Papa Juan Pablo II, y van a encontrar una riqueza, porque iba desde las cuestiones prácticas, los salmos, ¿sí? Déjeme veo catequesis de Juan Pablo II. Va a ser muy interesante, tiene diferentes catequesis, ¿sí? Vamos a ir descubriendo y reconociendo de una manera muy, ¿sí? Sobre el amor humano, sobre la Eucaristía, sobre María, sobre los salmos, también Papa Benedicto XVI, y también lo vamos a tener con el Papa Francisco, cada uno, ¿no? Por ejemplo, lo que encontré aquí, 129 catequesis del Santo Padre Juan Pablo II, ¿sí? 129 catequesis. Por ejemplo, ¿de qué se trataron los tópicos en general? La redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio, ¿sí? Esta es una. De varias de las catequesis del Papa, ¿no? Dice sobre el matrimonio, catequesis del Papa Juan Pablo II. Bueno, esto va a hacer que el Papa pues haga suyo este llamado de los obispos de 1985 y va a crear lo que se conoce, bueno, no él, sino tiene su equipo, el catecismo de la Iglesia Católica, catecismo de la Iglesia Católica, que es el que estamos tratando de imitar y aprender juntos. Muy bien, luego dice el Santo Padre hizo su, allá. Con esto terminaríamos el número 2 romano. El número 2 romano de la introducción nos hablaba de transmitir la fe, la catequesis. Vamos al número 3 romano, fin y destinatarios de este catecismo, porque no solamente es, bueno, vamos a hacer, se tiene que pensar cuál es el público al que nos vamos a dirigir y cuál es el fin de esta catequesis. Entonces vamos a ver el número 11 del catecismo. Madre. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Aquí cada uno
este elemento que va a ser muy interesante para que nosotros lo entendamos. La catequesis o el catecismo de la Iglesia Católica es para toda la Iglesia y ya cada uno de los obispos va a tratar de adaptarlo. Obviamente no puede cambiar nada de los principios, pero puede adaptarlo, por ejemplo, si son obreros, si es gente de campo, si es gente muy preparada, si es gente indígena. Dice, este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de contenidos esenciales, o sea, de lo básico, pero que tiene que conocer todo fiel católico. Y es orgánico, que da vida, que tiene como cuando se dice que tiene vida es porque tiene movimiento, porque precisamente genera a su vez vida, pero en forma sintética. Y es lo que vemos de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Repito, no es algo que se haya tomado solamente del concilio y se haya desechado toda la historia de la Iglesia, no, toda la historia de la Iglesia se retoma porque es parte de nosotros y también lo que enseña el Concilio Vaticano II para poder establecer lo que va a ser este catecismo de la Iglesia Católica. Pero, repito, aquí utilizan un término muy interesante, tradición de la Iglesia. Ya hemos visto en programas anteriores que es la tradición, forma parte de la revelación. Tenemos la Biblia, que es revelación, y la tradición de apostólica, que también es parte de la revelación. Por eso dice, acompañada y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son, ¿cuáles son las fuentes de la catequesis? La Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. O sea, vean la riqueza. La catequesis no es invención, no es lo que le pareció a uno en el momento o lo que le gustó, sino lo que es precisamente su fuente, la Sagrada Escritura, la Biblia. Y es un libro que sabemos que no hemos agotado y que no terminaremos nunca de aprender. Los Santos Padres, que ya les he hablado, la liturgia, o sea, todo lo que se hace ya establecido, como los sacramentos, cómo se celebran, el significado de todo esto, que es parte de la fuerza de nuestra Iglesia. Dice, sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio. Ya hablábamos de la revelación se encuentra en la Escritura, Sagrada Escritura, y en la tradición. Esto se le llama depósito de la fe, pero este depósito tiene que ser cuidado para no ser alterado. ¿Quién es la encargada de cuidar este depósito? Lo que se llama con magisterio. ¿Y quién es el magisterio? El Papa y los obispos son los encargados de cuidar, custodiar, enseñar y transmitir la fe, ¿sí? Para que no se altere, para que no, incluso cuando hay algún escrito, cuando hay alguna situación en donde se ponga en duda la fe, el obispo está obligado a hablar con el teólogo, con el sacerdote que está hablando y diciendo, oye, ¿a qué te refieres con esto? Claro, no luego es la condena ni es la llamada de atención, sino desde un elemento que va a ser muy importante, que es, bueno, creo que esto no está bien. A veces me presentan Biblias, padre, esta Biblia es católica, chequen que tenga su aprobación, ¿sí? A veces lo dicen en español, que es aprobado por la Conferencia Episcopal Mexicana o Latinoamericana o Española. Quiere decir que tiene el respaldo de los obispos, o sea, del magisterio. O hay un censor dentro de las diócesis, o sea, que lee o que escucha, que no haya nada contrario a la fe. Y entonces en este elemento va a ser muy importante para todos nosotros saber qué libros podemos leer. Por ejemplo, va a ser uno de los autores que a mí me gustaba mucho leer, pero en cuanto descubrí que ya no estaba bien, no quiero saber nada de él. Uno de ellos es Ansel Grum, un sacerdote religioso, creo que es benedictino, monje, y tiene unos libros que yo empezaba, me los devoraba. En un principio, ¿no? Sí, pero después se salió en este elemento de la ortodoxia, de la enseñanza,
y ya empezó. Está como otro sacerdote jesuita muy famoso que tiene muchos libros, Anthony de Melo. Anthony de Melo es otro sacerdote que tiene muchos, pero que se empezó a salir y ya no me lean Anthony de Melo, no es ya saludable leer Anthony de Melo. Ansel Grum ya también está con líneas que no son saludables. Entonces es peligroso. Por eso cuando lean un libro, pregúntenle al sacerdote, dice usted, perdón. Se fue por una rama que sacó a Cristo, ¿verdad? Del centro. Sí, desgraciadamente se metió más en el área de la psicología, del pensamiento, que no es que sea malo, pues la psicología ayuda mucho en muchos aspectos, en la formación, por ejemplo, de los seminaristas, de las monjitas, pero el problema es cuando ya le damos tanta prioridad a eso y hacemos a un lado la fe, y hacemos a un lado, y en busca de crecer más en eso nos metemos en líneas que van contrarias a las enseñanzas de la iglesia. Pero bueno, esto en cuanto a la necesidad de tener un censor. Hay libros que son censados por este censor. Aquí tenemos, por ejemplo, a Monseñor Isidro Puente, que es una eminencia, es un hombre sabio. Monseñor, creo que Monseñor Cisneros, creo que también ha fungido a veces como censor eclesiástico, ¿sí? Que tiene esa responsabilidad de checar que no haya nada. Y se ponían antiguamente en latín, ¿no? Nihil obstant imprimatum. Nada impide que se imprima. O sea, tiene toda la aprobación de un censor o de una conferencia o de un obispo de que ese libro no tiene nada de contrario a la fe. Por eso dice, entonces, las fuentes del catecismo principales son Sagrada Escritura, Santos Padres, Liturgia y el Magisterio de la Iglesia, que se encarga de enseñar y de custodiar, de enseñar y custodiar este depósito de la fe. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países, ¿sí? Si quiero hacer yo obispo, claro, obviamente yo no soy obispo, pero si el obispo quiere hacer un catecismo, tiene que tomar como referencia el catecismo de la Iglesia Católica y adaptarlo en cuanto a la forma de redacción o todo lo que ustedes quieran a las necesidades de esa comunidad, pero no se puede alterar, no se puede quitar las bases, los fundamentos, los dogmas, los principios morales. Entonces, es simplemente a lo mejor la presentación, la forma, la dinámica del catecismo, pero no a los puntos esenciales que se tienen ahí. Esto en cuanto al número 11. Vámonos al número 12. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar, a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios a través de los obispos. Se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Muy bien. Este catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. O sea, se necesitaba tener algo que ayudara en esta transición, pasando de lo que es antes del Concilio Vaticano II a lo después del Concilio Vaticano II. Hubo mucha confusión, hubo mucho miedo, incluso hubo mucha deserción de sacerdotes, de monjitas, porque al no entender estos cambios, dijeron, yo no quiero seguir aquí. Se salieron, se les dio la dimisión a su estado laical y muchos se casaron, bien casados. Pero fue un caso excepcional, ya que hubo mucha crisis con todo el cambio en la liturgia, el cambio en la misa, pues obviamente a muchos se escandalizó y zarandeó en su fe, imagínense. Pero dice, ¿a quién está dedicado, a quién va dirigido este catecismo? A los responsables. ¿Quién es el responsable directo en una diócesis? El obispo, ¿sí? Porque son los doctores de la fe y pastores de la iglesia. Es un instrumento ofrecido a ellos en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. Viene esta enseñanza. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos. Cada
comunidad a veces tiene su catecismo redactado especial para la gente. Y a los sacerdotes y a los catequistas. Entonces, obispos, sacerdotes y catequistas, que es a quien va dirigido este libro maravilloso. Será también útil lectura para todos los demás fieles cristianos. O sea que no se necesita tener que estar en formación de catequesis, ni necesita ser sacerdote o religiosa para poder cumplir con esta misión. Una misión de conocer su fe y de compartirla. Y bueno, va a ser muy importante. Ok, esto sería en cuanto al número 3 del romano, de la introducción, que se refería a fin y destinatarios. Vámonos a esta última parte, bueno, no es cierto, ya nos faltan. Estructura de este catecismo, número 4 romano. ¿Qué es lo que nos dice? Número 13. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de la fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Muy bien. Si se dan cuenta, esta estructura es la misma que yo les decía del catecismo romano, ¿sí? El primero, los aspectos de la enseñanza sobre el credo, que sería la primera parte que nos refiere aquí. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares. Uno de los que yo les mencionaba, el catecismo romano o tridentino, nos hablaba de la primera parte, que es la fe, ¿no? La profesión de fe, analizar el credo. La profesión de fe, de la fe bautismal, el símbolo que se llama. Segundo, los sacramentos, que también lo teníamos en el catecismo tridentino, los sacramentos de la fe. Tercero, la vida de fe, que son los mandamientos. Y por último, la oración del creyente. Va a ser muy importante entender todo esto, porque nos va a ayudar a conocer cuando se habla primera parte, segunda parte, tercera parte. Hay una hilación importante. Primero, esto es lo que creo, va a afectar en cómo celebro mi fe, la liturgia. Pero lo que creo y lo que celebro afecta lo que vivo. O sea, los ámbitos de lo que vivo. Y es precisamente uno de los elementos que va a ser muy importante para que nosotros podamos aplicarlo. La catequesis no son conocimientos, no son palabras nada más, es para ponerse en práctica. Por eso la tercera parte, que es lo que vivo, la cuestión moral, los mandamientos, y por último la oración cristiana, analizando en parte el Padre Nuestro. Muy bien, estas son las 4 grandes partes o pilares o sí, partes del catecismo de la Iglesia Católica, y que vamos a ir tratando de ver. ¿Cuál sería la primera parte? La primera parte, la profesión de fe. ¿Qué nos dice? Nos dice: los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto el catecismo expone, en primer lugar, en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios, que es la primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador. Los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, que es la segunda sección. Muy bien. Primera parte, la profesión de fe. Y dice: los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Y nos está citando, no sé si tenga ahí la Biblia, Mateo 10:32 y Romanos 10:9. Sí, hay que profesar la fe, hay que decir, yo creo en esto. O sea, no se trata de decir, yo creo en Dios, sino, oye, ¿por qué haces esto? Porque creo en Dios. ¿Por qué tú no haces? Porque creo en Dios. O sea, lo que creo me dirige.
¿sí? Lo que creo me dirige. Y si yo no tengo bien firme mi fe en Dios, me va a dirigir cualquier tarugada o cualquier tarugo. Mateo 10:32. Mateo 10:32. Nos dice así: por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? O sea, el que me proclame, el que me hace, el que diga, es que yo creo en Jesucristo. Y creer quiere decir que trato de vivir de acuerdo a los principios, a los valores, a las enseñanzas, a los dogmas, al objetivo de Jesucristo. Esto es importante entenderlo. Por eso dice, y Romanos 10:9. Romanos 10:9. Romanos 10. 9. ¿Qué es lo que nos dice? Romanos 10:9. 9 nos dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, si crees, creer significa que vas a mantener tu vida de acuerdo a lo que crees. Yo por eso, yo les decía que el catecismo, que el credo es tu tarjeta de identidad, es tu ID, te dice lo que eres, te dice dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas. Cuando una persona se golpea en la cabeza y se ataranta, y lo primero que hace el médico, le hacíamos nosotros, decía John, dice, ¿cómo te llamas? ¿Sabes dónde estás? ¿Qué día es hoy? ¿Sabes quiénes son ellos? O sea, tratar de ubicar ¿por qué? Porque los golpes, el desmayo te ataranta y luego pues no me acuerdo quién soy. Los golpes de la vida, los problemas, las traiciones, los sufrimientos, los miedos, van dañándonos. Y a veces la única forma de mantenernos firmes es, hey, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que estoy aquí? Bueno, yo soy hijo de Dios, creo en Dios y trato de vivir bajo lo que Dios me pide, porque tengo una meta, una trascendencia. Una persona que cae en la depresión, en la tristeza, en la desesperación, pues pierde esa identidad y termina perdido buscando por otros lados, que va a ser muy, muy importante para que nosotros entendamos. Ok, luego dice, para esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Sección primera. Entonces nos va a explicar primero qué es la revelación, o sea, el acto de Dios de hacerse presente en la historia del hombre para revelarle quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es la misión que tenemos. Esto es, lo encontramos en la primera parte de en la primera sección de esta primera parte. La primera parte es la profesión de fe, ¿sí? Entonces se dirige y se da al hombre, y la fe expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde. Entonces Dios habla y el hombre responde. Dios habla y el hombre tiene fe. Y hemos dicho que con qué podemos definir la fe, con una palabra práctica: obediencia. Dios habla y yo obedezco. Es la fe. Dios se manifiesta, Dios se revela y yo obedezco. Dice, por la cual el hombre responde a Dios. Sección primera. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien. El símbolo de la fe, que es el credo que nosotros profesamos al terminar la misa, la homilía. Terminar la homilía. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único. Creo en la iglesia. Creo que es los elementos que van a estar ahí para que nosotros nos mantengamos firmes. Luego dice, el símbolo de la fe resume los dones que hace Dios al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a 3 capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, que es la segunda sección. Entonces, la primera sección nos va a hablar sobre
la revelación de Dios hacia el hombre y cómo el hombre tiene que responder. Y la segunda sección nos va a hablar sobre el credo, analizar el credo. Y va a ser muy importante. Muy bien, yo creo que aquí le dejamos. Y dice, bueno, no tengamos preguntas, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. El Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Esto no se acaba. Continúa. Recuerden, Dios es amor y te ama. ama.